Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. De nuevo es un gusto que nos acompañe en este podcast Hablando con la Biblia. De verdad le agradecemos mucho que usted esté tomando de su tiempo, de su día a día para poder escucharnos, para poder escuchar la palabra de Dios. El día de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante, de una pregunta que nos hicieron. Aprovechando también les recordamos que si tienen dudas o preguntas nos las pueden hacer llegar por medio de nuestra página de Facebook, Centro Evangélico La Rinconada, o también en Spotify da un pequeño espacio para que se puedan contestar preguntas. Y antes de comenzar con el tema, quiero presentar a los integrantes que tenemos el día de hoy. Nos acompaña nuestro hermano Josué Gómez. ¿Qué tal a todos? Muy buen día. Nuestro hermano Miguel Gómez. Hola, ¿qué tal? Y hoy también tenemos un invitadazo. Ya hemos tenido otro invitadazo. La otra vez tuvimos al hermano Ricardo. Hoy también tenemos aquí con nosotros a uno de los ancianos de nuestra asamblea donde nos congregamos, el hermano Jesús Gómez. Nosotros le decimos Chucho y así es bien conocido. Chucho, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme y buenos días, y esperamos que sea de gran bendición para los creyentes y de utilidad también para los que aún no son salvos todavía. El tema del día de hoy, Josué, si nos quieres comentar cuál va a ser el tema para que nuestros oyentes puedan tener certeza de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, hace unos días nos hicieron una pregunta por Facebook de cómo una persona puede saber genuinamente si es salvo o no. Y vamos a estar viendo un poco acerca de cómo poder saber uno personalmente si es salvo. También iremos viendo en el transcurso del tema algunas otras cosas también de cómo puedo ser salvo, o cómo estoy yo teniendo, o en qué estoy teniendo yo mi fe para poder darme cuenta si realmente soy salvo. Pero vamos a estar viendo estos puntos de vista. Y venimos hablando de lo que es el tema de la salvación. Habíamos hablado de quién es el Salvador, habíamos hablado de la seguridad eterna de la salvación. Y pues siempre que uno empieza en el caminar cristiano, yo creo que eso nos ha pasado a todos los que estamos aquí en el podcast, en la reunión, que uno acepta al Señor Jesucristo, pero de pronto tienes genuinamente esa duda de si verdaderamente tú ya eres salvo. Es decir, si creíste bien, si verdaderamente ya pusiste tu confianza en el Señor Jesucristo. Pero también quisiéramos hablar de otro aspecto, que también hay mucha gente que basa la seguridad de ser salvo en otra cosa que no lo debe de basar. Entonces nos vamos a centrar el día de hoy en esas dos partes. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que soy salvo? ¿Y qué es en eso en lo que yo tengo que basar mi seguridad? Porque eso es importante. Y quisiera empezar un poquito precisamente en lo que debemos de basar la seguridad de nuestra salvación. Si nosotros ya habíamos hablado en episodios anteriores que la salvación no se obtiene por obras, no se obtiene por una religión, no se obtiene por lo que yo haga, por las costumbres que yo tenga, por lo que yo diga, etcétera, sino que se obtiene verdaderamente por el Señor Jesucristo. Entonces la seguridad de la salvación debe estar primero en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, querido oyente, si tú nos escuchas, si tú estás seguro de que eres salvo porque te bautizaron nada más, o porque hiciste una buena obra, o porque tus papás son cristianos, o porque acudes a una iglesia o a una denominación, etcétera, o porque tú lees la Biblia, o por cualquier otra cosa que no sea porque tú creíste por fe en el Señor Jesucristo, ten cuidado, porque si tú estás basando tu seguridad de salvación en las otras cosas, seguramente es que tú no tienes a Cristo como tu Salvador. Algo muy importante, y ya vamos a estar viendo cada uno algún punto de vista, pero como ya decía el hermano Paco, algo muy importante es tener la seguridad en Cristo, o sea, el único que ha muerto por el pecador o por nuestros pecados. Y para empezar a ver un poco lo que nos dice la Biblia, quisiera leer en 1 de Pedro 3 y el versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, algo muy importante para empezar a ver este tema, primero quisiera pensar en que debemos de tener nuestra fe o nuestra seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha padecido o ha muerto
por los pecados o por el pecador. Entonces, también algo muy importante de este versículo es que dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. ¿Por qué cree usted, querido amigo, que padeció una sola vez? Porque esa obra que Él hizo, ese sacrificio que Él hizo en la cruz, fue un sacrificio completo, fue un sacrificio perfecto, fue algo que agradó completamente a Dios, y por lo tanto, cuando uno cree en Cristo como Salvador personal, puede uno gozar de esa seguridad de que uno es salvo hoy y para siempre, porque Cristo murió una sola vez y lo hizo perfecto, lo hizo completo. Entonces, uno, si cree en Cristo como Salvador, o si tú, amigo, crees en Cristo como tu Salvador personal, puedes estar completamente seguro de que eres salvo y de que tu salvación no se pierde, porque Él murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, eso es algo muy importante, de que primeramente tú tengas tu seguridad en el Señor Jesucristo y puedas darte cuenta que Él murió una sola vez, porque no hay necesidad de que haya muerto una segunda vez, porque es una obra completa, una obra segura, una obra que no le faltó ni le sobró, sino es algo completo que tú puedes creer, y con sencilla fe tú puedes ser salvo por la eternidad. Que quisiera preguntarles también, ¿por qué es tan importante que verdaderamente uno asegure que está siendo salvo de la manera que Dios lo dice? Porque como lo dije hace rato, hay algunas personas que pueden basar su salvación en cualquier otra cosa que no es Cristo. O sea, ¿qué consecuencias hay de que alguien no tenga la certeza o la seguridad de que está siendo salvo por Cristo? Bueno, hay un pasaje en uno de los evangelios cuando el Señor Jesucristo cumplió 12 años, y según las tradiciones del pueblo de Israel, la edad de 12 años le permitía al joven, al adolescente, ser un muchacho ya que se sentaba en la sinagoga de los judíos. Ahora, en esa ocasión, su madre y José lo llevan a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y terminada la Pascua se regresan ellos, y dice la palabra de Dios que caminaron 2 días pensando que Jesús estaba con ellos. Esa es una gran tragedia. Imaginemos a una persona confiando la salvación de su alma en sus buenas obras, confiando en su religión, confiando en su buen comportamiento, confiando en muchas cosas menos en Jesús. Aquí la clave está en que ellos caminaron para atrás pensando que Jesús estaba con ellos, pero no estaba con ellos. Entonces, imaginemos qué tragedia para alguien que toda su vida consideró la salvación en alguna otra cosa que no es Cristo, y al final de su vida la tragedia será que esta persona se perderá. Entonces, hay que fijar los ojos en lo que dice la palabra de Dios. Habíamos en la plática preliminar aquí, antes de empezar este podcast, habíamos estado considerando que hay muchas personas que basan su salvación en un evento de la vida, o en la confianza de su propio corazón o de sus sentimientos. Y yo creo que es muy bueno esta charla aquí, porque esperemos que en cada cita que demos, en cada comentario que demos, esté acompañado de una cita. Perfecto. Yo creo que este es un tema que nos pasa, yo creo que a casi a todos los creyentes, cuando recién hemos sido salvados. Y otra vez recordemos que Satanás siempre va a atacar en los puntos más importantes, y ese es un punto muy importante, la seguridad de la salvación. Entonces, Satanás por ahí se mete haciendo dudar si en realidad somos salvos o no. Como platicábamos la otra vez, yo me salvé y tenía esa seguridad y me volví a salvar, según yo. O sea, obviamente cuando uno acepta a Cristo como Salvador, la primera vez es la definitiva. Cuando yo tuve esa conexión a través de fe por Jesucristo con Dios. Entonces, todos tenemos, yo creo que para que no se sientan mal también, todos, esta duda pasa por todos, de que si en verdad somos salvos o no. Entonces,
obviamente eso no es de nosotros, es también un engaño de Satanás, tratar de confundirnos. Y al confundir, obviamente, hay veces, sí provoca algunas cosas de que, pues bueno, entonces no soy salvo, o igual ya perdí la salvación. Entonces, esto es muy normal, pero obviamente, y quisiera leer un versículo, lo voy a leer, y yo creo que cada creyente podemos entender ese versículo, o me pueden entender. Dice Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Obviamente a veces tenemos esa duda, pero hay algo dentro de nosotros que dice, pues sí, me siento con la seguridad de que, aunque me pasó la duda, pero es el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu que somos salvos, que somos hechos hijos de Dios. Entonces, cuando, bueno, voy a leer también otro versículo, dice aquí mismo, en Romanos 8, y dice 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía quiénes íbamos a ser salvados, o sea, quiénes íbamos a creer. Entonces, dice que a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, yo creo que hay muchos pasajes de la palabra de Dios donde los podemos leer y podemos ver los planes de Dios, y obviamente son planes perfectos que no pueden ser interferidos por Satanás. Entonces, si ya nos predestinó, a eso mismo llamó. Entonces, nos llamó cuando en algún punto de nuestra vida llegó el Evangelio y creímos por fe. Y a los que llamó, dice también que eso se justificó. Entonces, aceptamos a Cristo como Salvador. Y dice aquí en el 30, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, es un proceso que Dios ya tuvo o va a tener con nosotros, que podemos leerlo y entender que realmente estamos dentro de los planes de Dios. Entonces, hay otra cosa también que, bueno, yo creo que más bien ese tema lo vamos a tocar más adelante. Entonces, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como te decía Paco, como hablábamos ayer, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, es un momento. O sea, podemos ver la conversión del apóstol Pablo. Hubo un cómo, un dónde y un cuándo. Entonces, hay veces que la gente está tan preocupada porque no se acuerda de la fecha, no se acuerda a qué horas fue, pero yo creo que si somos sinceros y nos relajamos, podemos recordar muy claramente el momento. Por ejemplo, mi salvación, yo no me acuerdo en qué fecha fue, no me acuerdo la hora, no me acuerdo el mes, pero me acuerdo el momento. Me acuerdo que estábamos a la hora de la comida, en el segundo piso, era al mediodía más o menos, era más o menos como a las 3, a esa hora acostumbrábamos comer. Entonces ahí fue cuando pude recibir por gracia a Cristo como mi Salvador. Entonces también podríamos recordar y decir, bueno, debe de haber ese momento, un cómo, un cuándo y un dónde. Cuando realmente nos ponemos a pensar y no tenemos un cómo, un cuándo, un dónde, entonces yo creo que por ahí anda algo mal, porque como lo veíamos en los otros podcasts, a veces el engaño de Satanás es muy fuerte, y hay quienes creen que porque tuvieron un accidente y vieron la luz y ahora están bien, fueron salvos. Pensando en esto, en el capítulo 9 de los Hechos, bueno, nada más para corroborar con lo que había dicho, que en cada comentario que dé voy a tratar de considerar la cita. Lo que anteriormente dije pues está en Lucas capítulo 2, versículos 41 en adelante. Ahora, para lo que dice aquí nuestro hermano Miguel acerca de que algunos basan a su salvación en algún evento por ahí, un incidente, en Hechos capítulo 9 nos habla de la salvación del apóstol Pablo, y vamos a ver que él platica en Hechos capítulo 26 nuevamente su salvación, y posteriormente, más adelante, otra vez habla de su salvación. Entonces,
Él hubiera dicho, ¿saben qué? Yo nací de nuevo cuando casi me matan en Listra. Ahí nací de nuevo. Entonces, la salvación del apóstol Pablo no se basó en un incidente o accidente que casi le quita la vida. Obviamente sabemos también que la vida está en las manos de Dios. Así es que el apóstol Pablo lo sabía exactamente. Y él habla, me imagino, la Biblia lo registra 2 veces, pero me imagino que fueron muchas veces la que el apóstol Pablo tuvo que sacar aquel evento que le sucedió ahí camino a Damasco. Entonces, esta es la salvación, el acontecimiento que tiene que ver cómo, cuándo y dónde aceptó uno a Cristo. Y precisamente aprovechando que ya están comentando ahí con lo de la salvación del apóstol Pablo, entonces una de las partes principales para que nosotros nos podamos sentir seguros de que somos salvos es verdaderamente un momento en el que tomamos la decisión, o que el mismo Espíritu, porque dice la Escritura que es un don de Dios en el que el mismo Espíritu nos convenció de pecado. Es decir, un momento en el que yo decidí creer en el Señor Jesucristo o en su obra. Hablamos el otro día de un momento en el que uno decidió arrepentirse de sus pecados y haber aceptado lo que Cristo hizo. Y que luego aquí también hablábamos, también fuera de la grabación, de que luego hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, ay, es que hoy escuché que un predicador dijo que yo tenía que decir a fuerzas que me arrepintiera por mis pecados y que aceptaba todo lo que Cristo hizo. Que no tiene que ver con las palabras, que no tiene que ver con el lugar, que no tiene que ver con las formas, sino verdaderamente con la fe. Es decir, que cada uno de nosotros en diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes condiciones, pero todos lo que tenemos en común es que un día tomamos esa decisión de aceptar o de creer lo que Dios dice en su palabra. Porque luego aquí también queremos, como les habíamos comentado al principio, quitar como esas ideas que mucha gente tiene de que son salvas pero que no son seguras. Porque luego hay muchos lugares en los que se está predicando el evangelio, que a lo mejor bien predicado, no digo que no, pero a ver, todos los que hayan creído hoy pasen al frente. Y los hacen pasar al frente, y a veces, yo lo digo por experiencia propia, a mí una vez me tocó eso, te hacen pasar al frente y meramente lo haces más por compromiso de que la persona que te invitó, que los demás, si no paso me van a ver raro, que por haber tomado tú la decisión de creer lo que es el evangelio. O otros que te dicen, usted hoy quiere ser salvo, repita después de mí esta frase, y hasta te dan un papelito y te dicen, ya, con que usted haya dicho esto, ya es salvo. Y no es así. O sea, sí es un momento, sí es un cómo, sí es un cuándo, pero esa decisión tuvo que haber surgido del corazón. Y precisamente eso es lo que le aconteció a Pablo. Dice ahí en Hechos 9, dice que Pablo estaba temblando y temeroso, y cuando él ve al Señor Jesucristo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, esa estaba siendo su decisión. Porque Pablo antes perseguía a los creyentes. Pablo antes iba en contra de lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo. De hecho, podemos ver en el capítulo 8 que él perseguía a la iglesia y que estaba de acuerdo con todo lo que fuera contrario al Señor Jesucristo. Pero ahora él toma la decisión de llamarle Señor. Entonces, él estaba reconociendo que Cristo era el Señor. No es porque nadie lo haya pasado al frente, no, nadie lo obligó, sino que la seguridad estaba en que él estaba creyendo en quien era su Salvador. Algo muy importante que dijiste es que hay veces la gente se preocupa y entra esa inseguridad de la salvación al decir, ¿sí dije las palabras correctas? O realmente, porque bueno, yo sé, hay veces predicamos el evangelio y decimos, pues acepta a Cristo como Salvador, ¿verdad? Y creemos que esa es la frase que salva, cuando en realidad la palabra de Dios lo que nos salva es ese acto de fe. O sea, ese momento en el que tuvimos fe y creímos en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hay quienes se preocupan, ¿dije las palabras correctas? Entonces, hay 1000 formas de decirle a Dios que le creo. Que creo que Cristo murió y en esa cruz cargó mis pecados y Él murió por mí. Entonces, no hay que basarnos tampoco en que si dije las palabras correctas, hay que basarnos en ese momento. Mucho depende de cómo escuchas el evangelio. Sí. Entonces, bueno, nada más para continuar en los versículos que había leído, para estar seguros también de la salvación hay que ver ahora en la posición en la que estamos. Hemos sido rescatados de ser esclavos
hemos sido rescatados de ser enemigos de Dios y ahora somos hechos o adoptados hijos de Dios. Leemos en Juan capítulo 1 que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, imaginémonos, sería ridículo pensar, bueno, somos hijos de Dios, pero ahora tengo que llevar la carga para mantener mi fe con obras, pero fallo y Dios ya me rechaza, otra vez ¿cómo se dice? Cuando yo no soy su hijo, pues, o sea, obviamente ya me quita de su verdad y ya no soy hijo. Pero dice otra vez aquí en Efesios capítulo 1 y versículo 4, y es que hay que entender que la salvación, o sea, obviamente pasa en el momento, pero Dios es un plan divino que lo ha tenido desde la eternidad. Dice, según nos escogió, en el versículo 4 y el capítulo 1 de Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Entonces, ahora tuvimos ese acto de fe y ahora ya somos perdonados y somos hechos hijos suyos. Sería ridículo pensar que por algún pecado que cometí, que obviamente la palabra de Dios enseña que ya fue perdonado en la cruz, ahora ya no somos hijos de Él. Entonces imagínense vivir, soy hijo de Dios, ya no soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, ahora ya no soy hijo de Dios. O sea, ya somos hijos de Dios. Dios cargó en su Hijo los pecados, eso también es importante, los pecados pasados, presentes y futuros. Y dice la palabra de Dios en varios versículos que esos pecados ya fueron castigados en Cristo y ya fueron olvidados. Entonces, para ir avanzando también con más versículos, podemos deducir que la primera cosa que una persona tiene que hacer para estar segura de que es salva es que verdaderamente tuvo que tener un momento o un encuentro por fe con el Señor Jesucristo. Así que, querido amigo, si tú estás dudando, si eres salvo, si tú has tenido la salvación, pero tú en tu mente recuerdas ese momento donde tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, eres salvo. O sea, tu duda no va a quitar tu salvación. O sea, algo muy importante. Tú debes descansar en que si tú aceptaste al Señor Jesucristo por fe, ya eres salvo. Ahora, también, si tú estabas basando tu salvación en otra cosa, pero tú no te das cuenta de que tú tienes un momento en el cual tú aceptaste al Señor Jesucristo por fe, con mucho respeto te lo digo, pero seguramente tú no tienes a Cristo como tu Salvador, y lo que deberías de hacer es buscarlo por fe. No que repitas unas palabras, no que pases al frente, no te voy a decir yo que ahorita ponle pausa al podcast y dile a Dios esto, porque eso tiene que ser por la fe, ¿sí? Es decir, es un momento de fe. Entonces la primera cosa es que tú debiste de haber tenido un momento de fe. Si tú ya lo tuviste, ya eres salvo. Si aún no lo has tenido, no eres salvo, ¿sí? Entonces ojalá el Espíritu obre en ti si aún no lo has tenido. Pero entonces esa es la primera cosa con la que uno puede estar seguro de que verdaderamente es salvo. Y creo que todos concluimos de que la seguridad está en el Señor Jesucristo y la obra que hizo en la cruz, ¿verdad? Otra cosa de las que también quisiera ver, dice Romanos 10 y el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, como decía Miguel, la salvación es un sencillo momento de fe en nuestras vidas. Y dice, se confiesa para salvación. Una vez, bueno, creo que ya lo había contado, pero después de una misa que hicieron ahí en el trabajo, saliendo, me preguntaron con los que yo me regresé, oye, ¿y ustedes no se confiesan? Porque ahí en la misa, pues, pasan al frente a los que ya están confesados, ¿no? Por así decirlo, a tomar la hostia y esto. Entonces les dije, sí nos confesamos. ¿Y cómo se confiesan? Y yo les dije, con el único que nos tenemos que confesar, que es con Dios. Porque cuando uno peca, no peca delante de otro hombre, no peca delante de otro hombre o del prójimo, sino peca delante de Dios. Entonces, algo muy importante es que nos debemos de confesar con Dios. Y cuando uno se confiesa, como dice aquí, para salvación, uno simplemente en ese sencillo momento de fe, uno se confiesa con Dios y acepta lo que nos da la seguridad, que es la obra del Señor Jesucristo. Y como decía Miguel, creo que, o como
hemos dicho todos, creo que es algo normal que al inicio de cuando somos salvos tenemos esta duda, ¿verdad? De que sí seré salvo, sí habré dicho las palabras correctas, como decía Miguel. Y esto es algo que yo creo a todos nos ha pasado. Por ejemplo, yo me salvé en el 2005, en enero, y me acuerdo de la fecha nada más porque mi mamá la apuntó. Si no, no me hubiera ni de acordar. Pero lo que sí me acuerdo es de ese momento. O sea, yo estaba en un estudio bíblico y no me acuerdo literalmente de todo lo que se habló, pero me acuerdo que estaban hablando del lago de fuego. Y me acuerdo que después de ese estudio bíblico salimos y mis papás fueron a llevar a unas personas. Y cuando ellos se bajaron a comprar algunas cosas en la tienda, yo me acuerdo que en el asiento de atrás de esa camioneta, de una camioneta que había antes aquí en el local, guinda, yo me puse y acepté a Cristo como mi Salvador. Y realmente no me acuerdo de exactamente todas las palabras que formulé en ese momento, pero me acuerdo que confié en Dios en ese momento. Me acuerdo que me arrepentí de mis pecados y confié en Dios. Entonces, algo muy importante y que me pasó a mí, yo a veces me ponía a pensar, y no me acuerdo de la fecha, ¿no? O escuchaba, por ejemplo, en una conferencia, de esas veces que escuchas una buena predicación, decía el hermano, y aquí el apóstol Pablo se declaró como el pecador número 1, y tú así te debes de... Y yo decía, ¿y si me habré considerado el pecador número 1? Entonces, muchas de las veces cuando yo tenía esta duda, me ponía a pensar yo mismo y decía, no, sí soy salvo porque yo creí en Cristo, yo me arrepentí y yo le dije esto a Dios. Pero tal vez inconscientemente me estaba confiando en que yo creí, o sea, yo le dije, pero realmente lo primero es el Señor Jesucristo. Entonces, algo que me ayudó a mí es de que dije, a ver, ¿soy salvo? Sí, ¿por qué? Principalmente puse a Cristo, porque Cristo murió por mí, Él lo hizo perfecto, a Él no le faltó ni le sobró, y simplemente yo confié en Él. Tengo este momento en mi vida en el que yo creí en el Señor Jesucristo. Tal vez se me olvide la fecha, sí, tal vez se me olvide exactamente las palabras que le dije, pero este momento lo recuerdo y sé que en ese momento yo, con sencilla fe, confié en el Señor Jesucristo como Salvador. En mi caso, fíjate que eso es muy normal en alguna persona que cree en el Señor Jesucristo. Cuando yo tuve ese momento también de fe, días posteriores me preguntaba si ¿seré salvo? Y lo que hacía era irme a la Biblia y leer Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y yo decía, sí soy salvo, porque la palabra de Dios dice. Pero después llegaban esas ideas de la carne, porque la carne está en contra del Espíritu siempre. Y yo otra vez iba a la Biblia y leía otra vez ese Juan 5:24. Y hermanos, lo que me doy cuenta es que cada vez que leo Juan 5:24, dice exactamente lo mismo, porque las promesas de Dios son firmes. Quiero leer un versículo para considerar la salvación. Me acuerdo que antes uno pensaba que la salvación tenía que ver con Dios y con uno mismo. Es decir, pues posiblemente Dios ponía un poco más del 50% y yo ponía el resto. Y después uno decía, no, yo creo que como un 80% y un 20%, luego después, no, un 90% y yo el 10%. Pero no es así. La salvación es 100% de Dios. Dice Apocalipsis 7:10. Y clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, si la salvación se basa en mis sentimientos, en un día puedo variar muchísimas veces de que si soy salvo y no soy salvo. Si la salvación se considera en lo que yo hago, bueno, pues mientras esté haciendo lo bueno, voy a decir que soy salvo, pero cuando dejo de hacer eso y hago lo contrario, pues voy a decir que no soy salvo. Entonces, por lo que hemos leído, que la salvación pertenece a Dios. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, dice Romanos, que nada puede quitarnos de la mano de Dios. Sí. Nada. Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, nada. Dice también, acordemos que Efesios capítulo 12, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo habían comentado en la otra ocasión.
que yo soy salvo porque Dios lo quiso. ¿Quién me dio la fe? Dios me dio la fe. Yo estando muerto en mis pecados y delitos, yo no tenía ninguna esperanza, ninguna oportunidad de salvación. Pero Dios, por eso digo, las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Entonces Dios, en ese momento cuando yo estaba escuchando el Evangelio, que es la luz, yo me di cuenta que era un pecador. Yo me di cuenta que el plan de salvación para mí tenía que ver con la muerte de Cristo, y que lo único que yo tenía que hacer es haberme arrepentido. ¿De qué? Haberme arrepentido de la forma en que yo pensaba que iba a ser salvo. En el caso mío, y posiblemente estoy hablando por muchas personas que piensan lo mismo que yo me consideraba una buena persona. Y yo pensaba que por esos méritos propios, Dios, en su balanza, habría de colgar al lado positivo mío y me iba a abrir la puerta al cielo. Sí, eso era mi confianza. Pero no es así. Lo que significa es que si por gracia sois salvos, significa que Dios me abrió el entendimiento, y aún estando muerto en pecados y delitos, Dios me reveló su plan de salvación y yo lo acepté. Punto y final. Esa es mi salvación. Ese es el acontecimiento de mi salvación. Entonces, muchas veces podemos hablar de mi condición como salvo. Esa es como los gers, para arriba y para abajo, ¿no? Pero mi posición siempre es una línea recta, continua, sin ninguna interrupción, porque mi salvación depende de Dios y no depende de mí. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi testimonio, ya lo han hecho también Josué y Miguel. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé a escuchar de las cosas del Señor, yo iba a otra denominación, a otra congregación, y yo pensaba que solamente por asistir yo ya era salvo, es decir, que yo ya estaba bien con Dios. Yo pensaba que por leer la Biblia un poco en las noches y por entenderla, y lo voy a decir así claramente porque, como tú dices, pueda que le esté hablando a otras personas que también tengan cuidado con la seguridad de salvación. Yo hasta le compartía la Biblia con otros. O sea, yo le decía, ay, mira, vamos a leer la Biblia, y aquí dice esto y aquí dice aquello. Pero en realidad yo no entendía la salvación. Yo simplemente leía la Biblia. Y hay mucha gente que luego también basa su seguridad de la salvación en solamente porque ellos leen la Biblia, o porque según ellos oran, o porque según rezan, etcétera. Y no fue hasta un día que precisamente vine aquí a la Cena del Señor, a un tío mío también que es creyente, que es conocido por algunos hermanos en las asambleas, el hermano Arturo. Él ya me había hablado algunas veces de la salvación, y él me decía que lo que a Dios le molestaba era el pecado. Luego, cuando vine aquí, recuerdo que aquí mi hermano Miguel presente, él habló de las heridas que sufrió el Señor Jesucristo, y yo lo escuché y ya. Y para serle sincero, yo hasta dije, ay, es que ahí es diferente lo que hacen, y pues me sentí un poco incómodo porque era diferente. Y volví a la otra congregación donde iba, pero de pronto llegué a esa duda de, pues, ¿quién tendrá lo correcto? Y volví a asistir aquí y seguía escuchando que lo que a Dios le molestaba de mí era mi pecado. Entonces, un 4 de agosto del año 2016, yo recuerdo que ya no soportaba muchas situaciones que estaban pasando en mi vida, pero me di cuenta y dije, es que si yo quiero estar bien, lo primero que tengo que hacer es estar bien con Dios. Y me arrodillé y, ¿sabes? Le dije, Señor, perdóname por todos mis pecados. Yo sé que tú lo que detestas de mí son mis pecados. Te agradezco por lo que el Señor Jesucristo hizo por mí, por todo aquello que Él sufrió, por todo lo que Él padeció. Y se lo dije así, le dije, si no era salvo, porque tal vez yo creía que era salvo, hoy quiero ser salvo. Hoy quiero ser salvo, hoy quiero estar bien contigo. Y ahí entonces mi seguridad no se basó en lo que yo hacía, en lo que yo dije, sino en el momento en el que yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. No en que yo leía la Biblia, no en que yo acudía a un tal lugar, no en que yo acudía con unos fulanos, a unos sutanos, sino en lo que Cristo padeció por mí y que yo confíe en eso que Él padeció.
Y quisiera continuar un poquito con otra evidencia que nosotros podemos tener de que somos salvos. Hace rato hablamos de que cada quien tiene su momento, y así como cuando nace un niño nuevo en el hospital, ponen su fecha, ponen la hora, etcétera. O sea, ponen como el acta, por así decirlo, y luego va uno al registro civil y uno tiene un acta de nacimiento. Fulanito de Sal nació tal día, en tal ciudad, tal hora, etcétera. Y dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, si no me equivoco, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, como somos nuevas criaturas, también tenemos un nuevo nacimiento. Y como ya lo dijimos, lo primero para el nuevo nacimiento es haber tenido el momento del nacimiento. Ya bien hablamos mucho de esto. Cada quien tiene el día o el momento en el que él nació, como un nuevo nacimiento. Pero otra cosa, cuando uno lo puede comparar con el nacimiento de una criatura, lo primero que hace una criatura es tener necesidad por experimentar o por descubrir. Podemos verlo en algunas películas o hasta en lo que se dice, o los que han sido padres a lo mejor lo han visto hasta en vivo, que en cuanto nace el niño le dan su nalgadita, etcétera, para que reaccione. Y el niño empieza a experimentar porque empieza a llorar y empieza a buscar a la madre, o empieza a buscar a aquel que le ha dado vida, ¿sí? O aquella que le ha dado vida, en este caso es la mujer. Pero cuando uno nace de nuevo, también uno empieza a reaccionar en ciertos sentidos, y también uno empieza a buscar a aquel que le dio vida. Entonces, quiero leer un poquito lo que dice Primera de Juan en el capítulo 2 y el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, es decir, nosotros podemos estar seguros de que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Es decir, nosotros empezamos, cuando ya hemos creído en Cristo, lo primero que vamos a hacer es empezar a buscar cómo podemos agradar a aquel que nos ha dado vida. ¿Sí? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquí no se refiere, como ya lo dijimos, a que lo vamos a guardar a la perfección, porque es imposible. Solamente el Señor Jesucristo es perfecto delante de Dios. Pero lo que sí nosotros vamos a empezar a buscar es tratar de agradar a Dios, es decir, de buscar lo que a Él le agrada, de buscar lo que a Él le gusta. Y esa es otra evidencia muy importante. Una vez platicaba con un hermano de recién también que yo recibí, o que Cristo me salvó. Yo le decía, es que yo dudo mucho de que sea salvo, ¿no? Y me dijo, pues la misma duda te habla de que tú ya crees en lo que Dios ha hecho por ti. Porque me dijo, cuando tú no tenías a Cristo como Salvador, ¿cuándo te preguntaste lo que a Dios le agradaba? Me dijo, ¿por qué estás teniendo esa duda? Y le dije, porque yo quiero estar bien con Dios. Y me dijo, ese deseo no vendría de alguien que no ha nacido de nuevo. Si ese deseo está en tu corazón, es porque tú ya has nacido de nuevo. Porque nadie que no ha nacido de nuevo tiene el deseo de agradar a Dios. Y si tú quieres agradar a Dios y por eso te estás preocupando si eres salvo o no, entonces ahí está Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Tratas de hacer lo que a Él le agrada. Entonces eso es una evidencia muy importante en la que yo puedo darme cuenta si verdaderamente ya tengo a Cristo como Salvador, porque trato de agradarle. Una vez veía en un video, precisamente cuando yo recién acepté a Cristo como mi Salvador, a veces hasta buscaba en internet esta pregunta, y que ojalá hubiera habido un podcast como este, ¿no? En aquel entonces, para que me resolviera, para que me quitara esa duda. Pero había unos videos, y una chica precisamente le preguntaba a un predicador muy conocido, a John MacArthur, le decía, ¿cómo puedo estar seguro que verdaderamente soy salva? Le decía, si a veces hago lo que no quiero, si a veces voy en contra de lo que Dios dice, si a veces yo no estoy totalmente convencida de lo que dice la Biblia y a veces dudo de lo que dice la Biblia, pero yo no quiero dudar. Y él le dice, te acabas de dar cuenta que tú estás diciendo que, dice, a veces vas en contra de lo que Dios quiere, pero tú no quieres ir en contra. A veces dudas de las cosas que escuchas tal vez en donde tú asistes, pero tú no quieres dudar. O sea, todo tu deseo está en hacer lo que Dios quiere. Y eso solamente lo puede tener una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Porque uno en sus pecados, como ya lo decía aquí Chucho, uno en sus pecados, uno no busca agradar a Dios. Fíjate que lo que dijiste
pasa porque ya ves que te había comentado que, bueno, yo nací en una familia cristiana, también Miguel, y ya ves que te decía que esto puede ser una ventaja porque desde pequeño escuchas el Evangelio, pero también puede ser una desventaja por lo que tú comentabas. Por ejemplo, al igual que como nos comentó ya nuestro hermano Chucho, de que él pensaba que era bueno, yo de alguna manera también pensaba lo mismo, porque yo decía, pues vengo a la reunión, estoy bien, no salgo a tomar y este tipo de cosas. Entonces puede ser también que una persona, de alguna manera, por ejemplo, cuando nace en una familia cristiana, puede existir esta costumbre de que pues ya vengo a la reunión, ya hasta leo la Biblia, etcétera, etcétera, y puede ser que por esta costumbre o esta práctica que está haciendo, pues él crea que ya es salvo, pero realmente se necesita de tener ese momento de fe, de necesitar a Cristo como Salvador personal, y no creer que porque tú ya lees la Biblia o porque tú ya haces, eso te va a salvar, sino necesitas recibir a Cristo como Salvador. Y cuando uno tiene ese momento de fe, como decía Miguel, no importa tanto lo que tú le dices a Dios. O sea, Dios no busca que tú seas un gran orador y tú formules una frase así increíble, sino simplemente que tú de tu corazón le recibas como Salvador personal. O sea, lo que leían, por ejemplo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él no le dijo, creo que soy un pecador, acepto a Cristo como mi Salvador. O sea, no formuló una palabra como las que conocemos, sino simplemente tuvo fe en el Señor y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí mismo lo que comentaba el mismo apóstol Pablo nos deja claro. Antes iba en contra de todo lo que Dios quería, ¿no? Antes andaba matando cristianos, los asolaba. De hecho dice que iba a Damasco aún para seguir asolando a la iglesia y poner presos a todos los cristianos. Pero ahora vemos el cambio. Ahora es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora busca cómo puede agradar a Dios. Entonces, esa es una evidencia muy clara de alguien, ¿sí?, que ha aceptado a Cristo como Salvador. Y vemos después ahí mismo en Hechos, cuando Pablo llega con los hermanos y pues todavía muchos le tenían miedo, porque Saulo nos venía siguiendo, de hecho muchos estaban huyendo de él. Entonces que ahora te digan, oye, pues viene aquel que primero te venía a matar y ahora ya dice que ya creyó. Pues muchos hasta podrían decir, bueno, lo está usando pues para podernos matar, ¿no? Pero cuando ven sus evidencias de cómo él ahora estaba tratando de obedecer a Dios, es por eso que ellos lo aceptan. O sea, no fue solamente en ese sentido, lo personal lo tuvo él, el momento lo tuvo él, pero otra parte de darnos cuenta que somos salvos son la evidencia de cómo yo busco obedecer. Entonces, el cambio que tuvo el apóstol Pablo, eso obviamente fue un plus para que la demás gente pues, le pusiera atención a las palabras. El mismo caso de la samaritana, una mujer ramera, que ahora da un cambio de 180 grados, y por las palabras de esa ramera, muchos se convirtieron. Entonces, ese es un cambio de la nueva naturaleza que obtenemos cuando recibimos a Cristo como Salvador. Pero que no se nos olvide de que es una nueva naturaleza que tenemos sin dejar la vieja naturaleza. Exacto. Entonces, exactamente esa va a ser la lucha. La vieja naturaleza va a estar enojada con la nueva y nos va a hacer dudar, nos va a hacer que no nos gusten esas cosas. Esa va a ser, porque la Biblia dice que ni puede ni quiere sujetarse. Me acuerdo, y eso pasa en todos los mamíferos. Cuando nace un bebé, tú le pones el dedo cerca de la boca y él instintivamente busca porque desea amamantarse. Igual nosotros. Una evidencia por la cual yo puedo decir que soy salvo es que mi nueva naturaleza me da este impulso de querer leer su palabra. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo sé que yo soy salvo? Porque ahora leo la palabra de Dios y la entiendo. Posiblemente no la entiendo
en las profundidades que debería de entenderle, pero le entiendo lo que antes no sucedía. Y yo leía la palabra de Dios antes de ser salvo y lo tomaba como algo así, como muy llano, pero ahora leo la palabra de Dios y yo sé que hay muchas cosas que me quiere enseñar por debajo de lo que se lee. Sí. Entonces, eso es un signo de mi nueva naturaleza que tengo en Cristo. Hay algo que va o contrasta con lo que ustedes dos están diciendo, con Paco y Chucho, y es esto de que hemos adquirido una nueva naturaleza, pero sin dejar la vieja. Entonces, hay algo ya en nosotros, y es el Espíritu Santo, que obviamente no lo podemos sentir literalmente, ¿verdad?, de que está en nosotros, pero sí hay algo diferente. Entonces, obviamente, en cuanto a la naturaleza nueva, tenemos ese deseo de estar bien con Dios, de aprender, de obedecer, de hacer las buenas obras. Pero por el otro lado, tenemos la naturaleza antigua del pecado, de nuestra carne. Y la palabra de Dios nos enseña que antes de ser salvados, estábamos bajo la carne, bajo la esclavitud, donde obviamente, siguiendo esa naturaleza del pecado, dábamos placer a nuestra carne. Entonces, ahora, ya que hemos tenido ese momento de salvación, como lo hemos estado diciendo, y hemos sido salvos, cuando tratamos otra vez de darle placer a la carne a través del pecado y hacemos cosas que no deberíamos de hacer, hay algo que nos dice que está mal. O sea, nuestro cuerpo, nuestro espíritu ahora se entristece. O sea, antes, por ejemplo, practicaba algún pecado, algún vicio, y no sentíamos nada. Pero ahora que somos creyentes y regresamos al mundo y empezamos a tratar de practicar o con una vez que hagamos algún vicio o algo malo, nuestro cuerpo como que sabemos que pecamos contra Dios y nos sentimos mal, nos sentimos que le hemos fallado. Entonces, eso es algo también que nos puede decir que somos salvos. Antes, un incrédulo puede, no sé, fumar todo el tiempo, toda una vida, practicar, no sé, la infidelidad, practicar alguna droga y no se siente mal. Sabe que es malo, pero no se siente mal. Pero ahora un creyente que practica o regresa a los deseos de la carne y hace algún pecado, hay algo que se siente como que le falló a Dios. Bueno, eso que acabas de decir tú también es clave para considerar otro dato para decir que soy salvo. Antes, sin Cristo, practicábamos el pecado y nos complacía. Ahora pecar nos duele. Y la diferencia es que antes practicábamos el pecado. Hoy pecamos, sí pecamos, pero nos duele pecar. Sí. Y tratamos de no practicar. el pecado. Exacto. Bueno, de hecho, no practicamos el pecado. Sí. Tratamos de no pecar. Exacto. Entonces, esto es algo también para lo que estamos considerando en este tema, que es bien importante, de que antes me agradaba practicar el pecado. Y mucha gente me ve pecar a veces y dice, no, que es salvo. Bueno, ya no practico el pecado, pero sí peco. Pero aún así, dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, la sangre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese es el asunto. Ahora ya no practicamos el pecado, y esto es otro dato también para considerar esta nueva naturaleza que Cristo me ha dado. Por ejemplo, Miguel, ahorita te doy la palabra nomás, no quiero dejar pasar lo que bien decías de eso. Yo, por ejemplo, lo pude ver en mí como tal, ese testimonio. Yo antes, pues me gustaba tomar, y tomaba mucho, sí, la verdad, tomaba mucho lo que es. Y acepté a Cristo como Salvador. Eso fue un jueves cuando yo lo acepté, y yo todavía juego fútbol a veces, pero fui, y después de un partido, pues ya sabes, la típica, ¿no? Aquí en México, no sé si en otros lados, pero es echarte las cervezas. Y recuerdo que me dieron la cerveza y llevaba un cuarto. A mí nadie me había enseñado que obviamente que está mal tomar delante de Dios y todo eso. Yo estaba pues recién nacido en las cosas de Dios, pero agarré y le di un trago a la cerveza y dije, no, esto no está bien. Dije, esto no está bien.
Y me acuerdo que de esas veces que dices, hijo, mano, o sea, le di otro trago y dije, no, esto no. Y ya hasta la dejé ahí. Y dije, no, y hasta yo me sorprendí porque yo muchas veces había intentado dejar de tomar. Y decía, no, es que voy a tratar de dejar de tomar por mi mamá y por mi papá. Pero no, pero ahora algo dentro de mí me decía, esto no está bien delante de Dios. O sea, y esa es otra parte. Porque mucha gente, por ejemplo, a veces tiene remordimiento de su pecado, pero no para con Dios. O sea, a veces solo tienen remordimiento. Y es que le robé, sí, pobre. O no, es que hice esto algo malo por mi papá o por... Pero no para con Dios. Y cuando uno ya es salvo, lo primero que te interesa es que acabas de hacer algo que a Dios no le agrada. Y por eso que dabas el ejemplo es eso, y yo lo vi en mí. O sea, yo tenía mucho tiempo intentando dejar de tomar, y por muchos líos, pues, todos sabemos que el alcohol no deja nada bueno, la verdad. Que diga lo contrario es porque está atrapado en eso. Pero yo dije, ¿cómo puedo dejar? Y en ese momento, sin que nadie me dijera, ya no. Y ya de ahí en adelante me ofrecían, no, es que no. Y la otra, perdón, y la otra, Paco, ¿algún día después de tu salvación escuchaste como tal, no se debe de tomar? No. No, y de hecho, por ejemplo, la escritura dice que no nos emborrachemos y todo eso. O sea, no es estrictamente como, una gota. Sí. Pero tú dices, es que ya no lo necesito. Porque si a Dios no le agrada, ¿por qué voy a hacer algo que a Dios no le agrada? Mi caso fue algo similar. Yo era un empedernido jugador de gallos. Y después de salvo, sí jugué gallos, pero ya había algo que no me satisfacía. Y ahorita de los gallos solamente me queda el recuerdo. ¿Sí? Nada más. Y así son los pecados. Ya seas un borracho o drogadicto, milagrosamente se van esas cosas. ¿Sí? Ya seas un jugador de baraja o un homosexual. ¿Sí? Que es un pecado así como los gallos, como el alcohol, como las drogas. La homosexualidad también es un pecado que se quita cuando la persona es salva. Qué bueno que los dos dieron, o sea, ese testimonio de lo que aconteció, de que se sentían mal ya después de pecar, porque hay quienes han escuchado el Evangelio, han escuchado acerca de la salvación, y como están tan complacidos con el pecado en su carne, tienen ese miedo de decir, no, es que si acepto a Cristo como Salvador, ya no voy a poder tomar. Exacto. O si acepto a Cristo como Salvador, ya no voy a poder andar con mujeres, o ya no voy a poder drogarme, o tomar cerveza, o darle para la carne. Y ellos creen que es un requisito que la misma iglesia les da. ¿Sabes qué? Si vas a venir, ya no hagas esto. Pero no, es el Espíritu Santo, otra vez hablando de los espíritus. O sea, ya el Espíritu Santo nos ayuda con esa nueva naturaleza a enfocarnos, y obviamente es el propósito de Dios. Ahora ya hemos sido, como dice aquí, hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido justificados, y ahora hemos sido a ser santificados. Entonces, no es algo que una regla que pone en la iglesia de, ¿sabes qué? Si vas a ser salvo, ya no vas a hacer esto y esto y esto. Nosotros como asamblea somos testigos de que a nadie se le dice, por ejemplo a ti, Paco, nadie se te dijo, ¿sabes qué, Paco? Tienes que dejar todos sus pecados. ¿No? O sea, es el plan y el propósito de Dios y el Espíritu obrando en tu vida, de que ya fuiste predestinado, has sido llamado, has sido justificado, y ahora vas a ser santificado, apartado para Dios. Exacto. Y antes de eso quería hacer un pequeño paréntesis, porque, por ejemplo, tú, Paco, has dicho que cuando estabas en otra denominación, no sé si al principio, porque no estaba yo, o no estuve en el primero y en el segundo podcast, no sé si han hecho saber de que, porque a lo mejor mucha gente sabe preguntar si nos escucha, pues qué religión son, o qué denominación. Pues queremos decirles que no somos de ninguna denominación, no somos ninguna secta, y con esto que decimos de que no somos de ninguna denominación, ni secta o religión, no queremos desanimarlo, no queremos ofender a algunas sectas o algunas denominaciones. Simplemente somos creyentes que hemos sido salvados por gracia, y hemos sido creyentes y creemos que somos, dice la palabra de Dios, que le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, no somos de ninguna línea de denominación, somos creyentes que tratamos de obedecer con la más sinceridad que se pueda la palabra de Dios, y igualmente esparcir el Evangelio.
y enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Pertenecemos a Cristo y nada más. Así es. Sí, creo que en una ocasión se mencionó eso, no me acuerdo en qué episodio, pero sí se mencionó. De todas maneras, en la descripción puse eso, que no somos de ninguna religión, y precisamente eso es lo que quería decir. Y no por ofender a nadie, pues, Sí. pero nada más para que sepan. Ajá. Y precisamente eso es lo que quería decir, que esto que estamos comentando es lo que nos diferencia de una religión o secta o denominación. La religión, ¿qué hace? Hacer para poder agradar a Dios. Ujú. Pero uno, ¿qué hace siendo salvo? Uno sabe que por ser, ahora sí puedo hacer. Y quería leer este versículo de Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, una persona que no es salva busca hacer para hacer. Una persona que es verdaderamente salva, o algo que te pueda ayudar a ti para saber si eres salva, es que buscas hacer algo porque eres salvo. Entonces, yo creo que todos aquí no hacemos esto por una costumbre o porque queremos ganarnos la salvación, sino creo que todos los que estamos aquí queremos estar en los caminos de Dios o en las cosas de Dios porque somos salvos y queremos agradar a Dios, como ya decías. Entonces, es algo también muy importante. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que soy salvo? Porque cuando peco, de alguna manera hasta me entristezco o me avergüenzo de mí mismo porque fallé delante de Dios. Una persona del mundo peca y se alegra, lo festeja, lo disfruta. Hasta lo presume, ¿no? Lo presume. Pues yo soy bien tomador, yo aguanto. Es normal para pasar para. Yo aguanto tanto. Es normal. Y, exactamente. Sí, pero un salvo, cuando peca realmente pasa eso, que se avergüenza de sí mismo o se pone pues triste de que falló delante de Dios. Y eso es algo que nos puede ayudar también. Por el otro lado, cuando peco y cuando empiezo a agarrar otra vez vuelo y practicar los pecados y no me siento mal, pues lamentablemente quiere decir que realmente nunca estuvo en los caminos de Dios. O sea, realmente nunca tuvo ese momento de fe. Sí, y también llega a pasar por ejemplo, eso, que si por ejemplo uno peca y se siente mal, pero dice, vuelvo a pecar y vuelvo a pecar y vuelvo a pecar y vuelvo a pecar, llega un momento en que ya no lo sientes tan mal y te puedes caer pues de esa manera. Y algo, por ejemplo, también que podemos ver es que, por ejemplo, un jugador de fútbol practica el fútbol. ¿Por qué? Porque todos los días lo hace, todos los días se entrena, todos los días practica tiros, todos los días hace ejercicio para estar en forma, y eso es practicar. Pero, por ejemplo, nosotros de vez en cuando nos echamos una cascarita de fútbol, y eso no quiere decir que seamos futbolistas, sino de repente jugamos el fútbol. Entonces, eso es precisamente un cristiano. Un cristiano no quiere decir que somos perfectos, que no pecamos. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado, como alguien... Y con lo que tú dices, va de la mano con lo que Paco habló hace rato, de que un futbolista, pues, se define porque es futbolista y practica. Entonces, nosotros, como cristianos o como creyentes, nos definimos como hijos de Dios. Y lo que leyó Paco, dice la palabra de Dios, que el que se define como hijo de Dios guarda sus mandamientos, practica, trata de hacer lo correcto, trata de irse por la verdad. Exactamente. Y habías mencionado tú al principio, Miguel, en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y si lo puede leer usted en su casa sería muy bueno para que vea esta diferencia. Dice el Espíritu, pero primero lo toma con E mayúscula, que está hablando aquí del Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu, esto es a nuestro espíritu, no al Espíritu Santo, sino al espíritu nuestro, de que somos hechos hijos de Dios, o de que somos hijos de Dios. Entonces, esa es otra parte en la que también nosotros debemos de confiar. Cuando el Espíritu nos empieza a dar testimonio de todas esas cosas que ya dijimos, cuando yo empiezo a entender de las cosas de Dios, cuando yo leo la Biblia y hay algo que, por ejemplo, como dice Chucho, él leía la Biblia y no había visto eso, y ahora lo puede ver. Entonces, ese es el Espíritu trabajando en uno. Cuando uno, por ejemplo, estabas habituado a hacer algún mal o decir alguna mala palabra, y ya hay algo que te detiene y dice, no, es que eso tal vez no esté bien, o eso tal vez no es correcto con lo que Dios quiere. Si el Espíritu nos va dando testimonio a nosotros mismos, es decir, el Espíritu mismo va trabajando en nosotros mismos. Y nosotros pudiéramos leer
los frutos del Espíritu en Gálatas 5. Podemos ver qué frutos nos va dando el Espíritu. Y ahí vemos cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Voy a leerlo así nada más, así de rapidito, porque es una porción un poquito larga de la Escritura como tal. Pero en Gálatas 5 nosotros podemos ver que dice en el 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y luego dice que se oponen entre sí, como ya también lo había mencionado Chucho. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, eso es todo lo que es la obra de la carne. Entonces, si nosotros nos quedamos practicando este tipo de cosas, pues entonces nosotros seguimos siendo de la carne. Sí, pero luego dice ahí la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nosotros empezamos a ver estos frutos en nosotros, que vemos que somos personas que tenemos más amor por el prójimo, que empezamos a tener fe en Dios, que empezamos a ser mansos, que ya la primera no es de que ahorita me agarro a golpes porque tú me dijiste esto, aquello. O sea, que vamos viendo los frutos. Eso también es el Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos que Él está haciendo una obra en nosotros. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y yo sé que hay un versículo que obviamente no se refiere como tal a los creyentes, sino a los sacerdotes en aquel entonces, que dice: por sus frutos os conoceréis. Pero también se puede referir a un creyente, es decir, también lo podemos utilizar. Ya lo mencionábamos la vez pasada. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que una naranja es una naranja? Por sus frutos. O mejor dicho, perdón, ¿cómo me puedo dar cuenta de que un árbol de naranja, sí, pues es un árbol de naranja? Pues por los frutos. Sí, yo por ejemplo, yo soy muy malo para identificar los árboles, pero yo cuando los veo así nada más, pues no reconozco si es de naranja o de limón o de lima. Pero hasta que no veo los frutos es cuando digo: este es de naranjas, este es de lima. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A veces nosotros somos como ese árbol. Tal vez no nos damos cuenta de si ya somos salvos o no somos salvos, pero cuando vemos los frutos es cuando nosotros nos podemos dar cuenta: verdaderamente soy salvo. Y eso es importante. O sea, también los frutos que nosotros vamos manifestando. Y estos frutos van a tener que ver, pues obviamente, con lo que le agrada a Dios. No podemos decir que nosotros nacimos que nosotros, por ejemplo, venimos de un naranjo, si resulta que soy un limón. Yo no puedo decir que ya soy nacido de nuevo de la obra de Cristo, si yo sigo actuando contrario a lo que haría Cristo, o hago las cosas que no le agradan a Dios. Fíjate, algo que habla de lo que tú dices es Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. No sé si les ha pasado, yo creo que sí, pero a veces cuando uno se prepara para una predicación o para algo así, muchas veces uno agarra como todo su repertorio, ¿no? Primero voy a decir esto y esto, pero ya cuando estás predicando se te viene a la mente otra cosa, y eso es el Espíritu Santo que te dice: ¿sabes qué? Pon este ejemplo, ¿sabes qué? Ten este versículo, menciona esto. Entonces, eso también es algo que nos puede hablar a nosotros de que somos salvos, de que el Espíritu Santo nos empieza a guiar, nos empieza a decirnos: ¿sabes qué? Como por ejemplo a ti, esto ya no está bien. ¿Sabes qué? Empieza a hacer esto. ¿Sabes qué? Levántate a orar. ¿Sabes qué? Levántate a adorar. Y todo eso, lo que nos va guiando es el Espíritu Santo. Juan, en su Evangelio, capítulo 20 y versículo 31, dice: pero estas se han escrito, estas cosas del Evangelio se han escrito con el propósito pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan escribió el Evangelio con el propósito de que la gente lo leyera y de esta forma pudiera ser guiado a Cristo, su Salvador, y lo aceptara. Pero más adelante, en la primera carta de Juan, capítulo 5
y versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Otra cosa de la cual yo puedo saber que tengo vida eterna es porque la palabra me lo dice. Hay evidencias: el Espíritu, ya no practico el pecado, ¿sí? Mi corazón me reprende, etcétera, etcétera. Entonces dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis. Y había personas que leyeron posiblemente el Evangelio de Juan y aceptaron a Cristo. Ahora el apóstol Pablo les manda esta otra carta a estos que ya habían creído, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay una parte que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sí, Timoteo. Esto es la primera parte. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Corresponde a Juan capítulo 20. Y vengan al conocimiento de la verdad, corresponde a lo que escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 13. La primera parte, que Dios quiere que todos sean salvos, es un acontecimiento, un instante en la vida cuando yo arrepentido, habiendo escuchado el Evangelio, yo creí y acepté a Cristo como Salvador. El conocimiento de la verdad me va a llevar toda la vida. Entonces, pero esto es parte de la otra nueva naturaleza, que ahora estoy conociendo a Dios. Antes no lo conocía, ahora sí lo estoy conociendo más y más y más y más. Así es. Algo de la que la palabra de Dios nos enseña es que deberíamos descansar en toda la hora deberíamos descansarla en Dios. O sea, fuimos salvos por Dios, y Dios mismo nos sustenta en este mundo y seremos salvos de la ira, ¿verdad? Entonces, el riesgo a veces de creer de que nosotros mismos estamos como si fuera así, guardando nuestra salvación, como si fuera nuestra responsabilidad de que depende de nosotros guardar la salvación, porque si caemos en un pecado, la perdemos otra vez, y lleva el riesgo de que nos demos por vencido y digamos, ¿sabes qué? Pues de que nunca nos sintamos salvos. Sí, no puedo más y me hundo en mis propios pecados. ¿Y eso es lo que quiere Satanás? Ajá, y ese es el propósito de Satanás. Es que exactamente, dudar de la salvación desanima. O sea, no te anima, sino que te desanima, porque tú empiezas a dudar y dices: no, pues es que no soy salvo porque dije una mentira, hice esto, hice aquello. No, pues yo creo que Dios ya no me quiere. Porque ese es el pensamiento que quiere poner Satanás. Y peor aún, que tú creas que Dios no te quiere, que Dios no te acepta, que Dios ya no puede hacer nada por ti, que si tú ya creíste y otra vez pecaste, ya no, nada. Y eso te desanima. Sí. Y no es lo que Dios quiere, lo que Dios dice es lo contrario. Y es más peor o más difícil cuando creemos que depende la salvación de nosotros. O sea, cuando decimos, pues Dios ya nos salvó, pero ahora depende de mí mantener mi salvación, porque si peco, se me cae, o otra vez tengo que empezar desde el principio. Entonces es el peor problema, porque pues obviamente en algún punto de nuestra vida vamos a caer y no vamos a poder más, y uno se hunde en el pecado y se aleja de Dios. Exacto. Otro versículo que nos habla del Espíritu Santo es 1 Corintios 2:13, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El mundo habla del mundo, y el mundo se envanece de lo que sabe del mundo. Por ejemplo, hay grandes filósofos, hay grandes escritores, hay grandes matemáticos, pero esa es sabiduría del mundo. Pero lo que uno enseña, dice, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces, cuando uno habla de la Biblia o a otra persona o de las cosas de Dios, uno está hablando de lo que nos ha enseñado el Espíritu Santo, y está hablando palabras de Dios. Entonces, no sé si también les ha pasado, pero hay veces en las que cuando estamos hablando con una persona de Dios, bueno, no me da miedo, sino a veces me preocupa de que si me pregunta algo y no sé, pero el Espíritu Santo nos ayuda a hablar con las personas de las cosas de Dios.
Así es. Al principio, o fuera de lo grabado, estábamos comentando que esto podría tener dos variantes o dos perspectivas diferentes, ¿no? Desde el punto de vista salvos, que obviamente ojalá muchos creyentes puedan escuchar este podcast, y no les va a costar trabajo relacionarse o incluirse en lo que estamos hablando. Pero desde el punto de vista de aquellas personas que no tienen a Cristo como Salvador, para él será locura. Y mire, usted que nos está escuchando, si para usted le parecen locura estas palabras que estamos hablando, usted se encuentra en la categoría de los que tienen solamente la naturaleza humana, diabólica, carnal. No tiene el espíritu, no es salvo y va camino al infierno. Entonces, ojalá pueda escuchar con atención esto y usted pueda pasar la puerta. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él. Angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Significa que si yo estoy fuera de la puerta, yo no puedo ver, ni comentar, ni apreciar, ni disfrutar lo que está al otro lado de la puerta. No puedo. Exacto. Pero ya salvo. Es lo que estamos haciendo exactamente aquí, disfrutando de esta charla, y estamos comentando de lo que hay puerta adentro. Pero el que está puerta afuera, para él le van a parecer locuras, cursilerías, mentiras, qué sé yo, tonterías, y esto es otra forma de considerar que soy salvo, porque disfruto estar puerta adentro. Hay algo, y como lo decíamos al principio, Satanás trata de meterse por donde pueda él, por donde sea lo más importante, él trata de atacar ahí. Entonces, obviamente, y no nos queremos creer que somos nosotros, hablando nosotros de los jóvenes, que somos ya muy espirituales, y a nosotros Satanás no nos ataca, pero Satanás ataca a los jóvenes, o sea, a los que están jóvenes en la fe, los que son recién salvados casi. Y como decíamos, ataca metiendo esa duda en que sí soy salvo, ¿no? En la inseguridad de la salvación. Y por el otro lado, también como hablábamos, ataca también por ese lado de que a los que ya creen que son salvos y tienen la seguridad de la salvación, ahora por ahí también Satanás nos ataca. Y hay quienes dicen, pues bueno, yo sé que ya soy salvo, voy a ir al cielo, entonces ahora puedo hacer lo que quiera. No pasa nada. Si hago este pecado, pues ya no voy al infierno. Entonces, obviamente, es otro lado donde Satanás ataca. Hay quienes ya saben que son salvos y que ya no van a ir al infierno, ya no van a ser condenados, y se sienten cómodos en volver a caer en algún pecado o volver a practicar algún pecado. Y dice en Romanos 6, capítulo 1, dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y dice más adelante en el 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, sí, ya no vamos a ir al infierno, pero ahora tenemos esta nueva naturaleza a la cual debemos, como si fuera así, de alimentar. Y como José había leído en Efesios 1, que ahora ya creímos por fe y ahora hemos sido creados para buenas obras. Ya el viejo hombre ya queda atrás. Olvidémonos de ahora sentirnos con la libertad de pecar. A cabo ya no vamos a ir al infierno. No, o sea, hemos sido creados ahora para buenas obras. Los que han sido justificados, también hemos sido llamados a ser santificados. Entonces, eso va de la mano, y no me acuerdo dónde lo escuché, pero se me hizo interesante que el que no ha sido santificado, o el que no está siendo santificado, es porque no ha sido justificado. Exacto. Ese es un paso. Pues entonces vamos a ir cerrando. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Nada más le quería comentar algo de lo que decía Miguel.
Es muy importante eso, Miguel, que acabas de decir, porque si por ejemplo un cristiano dice ya no voy a ir al infierno y no peca, sino empieza a practicar un pecado, puede llegar en el momento que, como cuando a uno se le hace un callo y ya no sienta, y eso es algo muy, muy peligroso pues para alguien que piensa de esta manera. Sí. Bueno, entonces nada más para hacer un pequeño resumen, entonces, por si alguien está dudando de su salvación o si alguien tenía su seguridad puesta en otra cosa, primero que nada, la salvación es de Cristo. No hay otro más en el que se pueda asegurar la salvación, que no depende ni de mis obras, ni de lo que yo haga, ni que porque yo leo, ni que porque yo voy, nada de eso. La seguridad de que uno es salvo es por la obra que ha hecho Cristo. Y las evidencias que uno tiene de que verdaderamente uno es salvo, vamos a hacer un resumen de todo lo que hablamos. Primero que nada, pues que se necesita un momento de fe en el que yo acepté a Cristo como mi Salvador y que creí por fe su obra. Tenemos memoria de eso. Exactamente, y que es un momento claro. O sea, algo que querían decir ahí es que aunque yo tiempo después me salvé muchas veces, o sea, había momentos en los que pues, por si no soy salvo me salvo otra vez, aunque por así decirlo me salvé muchas veces, únicamente en mi memoria está un momento. Exacto. De todo no me acuerdo de uno. Ajá. Sí, y eso es claro. El segundo también sería pues las evidencias que yo empiezo a dar, como ya lo habíamos comentado. Los pequeños frutos. Exactamente, los frutos, es decir, yo voy buscando cómo agradar a Dios. Otro también es que empiezo a querer guardar su palabra, es decir, yo ya escuché que a Dios le agrada algo que tal vez yo no estaba haciendo por desconocimiento, por ignorancia, ahora trato de guardarlo. Otra evidencia es que yo empiezo a tener remordimiento y dolor por pecar. Es decir, yo ya no me satisfago en el pecado, sino que al contrario, me siento mal por haber pecado, me siento mal por no cumplir o no agradar a lo que Dios dice o lo que Dios me pide o lo que Dios quiere. Otra evidencia que podemos tener nosotros es también la adoración que empezamos a tener, es decir, empezamos a ver a Dios como alguien al que hay que adorarle, como que no hay nada más importante que Él, porque eso también es importante. Verdaderamente comenzamos a adorar. Y una que nos faltó comentar, si lo pudiéramos así comentar de rapidito para no hacer más largo el podcast, otra evidencia también es que yo empiezo a compartir las cosas de Dios. Es decir, yo empiezo a compartir lo que Dios puede hacer con los demás. Y te sientes satisfecho o orgulloso cuando lo haces. Como ya lo decía Chucho, aquella samaritana en Juan 4, ella creyó en el Señor Jesucristo y rapidito lo primero que hizo fue a contarles a todos los del pueblo. El apóstol Pablo creyó, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y lo primero que hizo fue contarles, es decir, ir a empezar a predicar el Evangelio. Y así es uno, en cuanto uno ve lo que uno ha hecho, o más bien cuando uno ve lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo creemos, también empezamos a querer que los demás lo sepan. Es decir, a mí me ayudó, me salvó de mis pecados, a ti también te puede salvar de tus pecados. Y es muy normal que empieces por tu familia, o sea, sí. Dices, he conocido la verdad, quiero que mi papá, mi mamá acepten también a Cristo como Salvador, que sean salvos, mis hermanos, mis tíos, es muy normal hacer eso. Muy bien, pues. Y algo que sí, adelante. Se me pasó, lo que quería comentar es que ahora, y es, bueno, va muy relacionado con lo que hemos estado diciendo, pero empezamos a temerle a Dios. Exacto. O sea, antes, pues no le temíamos, pero ahora le tememos, no en un sentido de miedo, porque ya le conocemos, en un sentido como de hijos, o sea, sí. de querer hacer lo bueno para Él, de no querer hacer lo malo para Él. A eso es lo que me refería también, a adorarle, o sea, no solamente adorarle, sí, como dice la Escritura, Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea, y esa es la parte, como bien lo dices tú, no solamente temerle porque me va a hacer algo, sino temerle en el sentido de yo sé que a Él le agrada esto y yo quiero complacer a Dios, yo busco glorificar a Dios en ese sentido. Exactamente. Y hay un versículo, ¿no?, que dice esto, que el primer paso para la sabiduría es el temor a Jehová. Exacto, sí, Proverbios. Con eso termino, no encontré la cita. Adelante. Pero dice, ay de vosotros cuando todos saben bien de vosotros. Uh-huh. Cuando una persona es salva, instantáneamente
va a empezar a sentir el rechazo de los que no lo son. Sí. Inclusive de su papá, de su mamá, sí, de sus hermanos, de sus mejores amigos, de sus mejores compañeros. Y esa es otra forma de considerar, ahora soy salvo. Muy bien, excelente. Pues, si no tenemos... Sí. Bueno, pues antes que nada, agradecerte, Chucho, que nos hayas acompañado el día de hoy en este episodio. Miguel, Josué, también agradecerles que estuvieron aquí. Recuerden que este podcast, como bien lo dijo nuestro hermano Josué al principio, el único objetivo que tiene es tratar de compartir la verdad de la palabra de Dios, poderles ayudar a los que han sido creyentes, a los que ya son creyentes, poderles ayudar en su caminar, a los que son nuevos creyentes, que estamos seguros que va a venir un día esta duda de si son salvos o no son salvos, y que ustedes puedan tener esto como una ayuda, y a los que no son salvos, pues también animarles a que puedan verdaderamente encontrar ese momento en sus vidas de salvación. Pues Miguel, si te quieres despedir, igual José. Muchas gracias y esperemos que eso les sirva a quienes tengan esa duda y les animen a continuar en los caminos del Señor. Sí, pues igual, un gusto nuevamente, y usted sabe que esto lo hacemos con el único propósito de que le pueda ayudar esto a usted en su vida, siendo salvo, o igual si no es salvo, que le pueda ayudar para tener lo más precioso en esta vida, que es la salvación. Bueno, pues les agradecemos mucho que haya estado con nosotros, deseamos que siga teniendo un excelente día, agradecemos a todos los que nos escuchan, les mandamos saludos, hemos visto que nos han escuchado de Estados Unidos, de Colombia, de Chile me parece también, a todos nuestros paisanos mexicanos también, y seguirles invitando a que si ustedes conocen algún nuevo creyente, etcétera, o algún creyente, si le puede compartir estos podcasts para que llegue a más personas y que pueda ser de ánimo y de ayuda. Y también recordarles que todos los domingos en punto de las 7:30 en la página de Facebook de Centro Evangélico La Rinconada en Zamora, Michoacán, también hacemos predicaciones en vivo a través de Facebook, para si usted tiene algún conocido, alguien que quiera que llegue a los pies del Señor Jesucristo, pues también lo pueda compartir. Igual si tiene comentarios o alguna duda que nos quiera dejar, lo puede hacer también a través de esa red social. Le agradecemos mucho, que esté muy bien, un placer haberlo acompañado un rato, y bueno, esperamos que siempre siga bien y que la palabra de Dios se siga esparciendo. Muchas gracias y que tenga un excelente día. Hasta luego.